La sala de reuniones del Consejo Galáctico nunca había estado tan silenciosa. 47 especies representaban las civilizaciones más avanzadas del universo conocido. Permaneció en un silencio atónito mientras la pantalla holográfica mostraba las naves de guerra Vex acercándose a nuestras colonias exteriores. Bueno, dijo finalmente el gran embajador Zelot, con una voz cargada de sarcasmo que no necesitaba traducción a través de nuestros comunicadores universales, esto es simplemente maravilloso. 10.000 años de paz, prosperidad y avances científicos, y estamos a punto de ser aniquilados por langostas espaciales. Yo, Trazax de la Federación Quillana, diplomático de tercer rango, me revolví incómodo en mi asiento. Los Vex-Cari no eran cosa de risa. Lo consumían todo: planetas, lunas, asteroides, estaciones espaciales. Sus enormes naves espaciales descomponían toda la materia en elementos básicos y los usaban para replicarse. No eran malvados en el sentido tradicional. Simplemente existían para expandirse. Desafortunadamente, nosotros también existíamos, y no parecía importarles. Embajador Azura del Sindicato Ominar, por favor, actualiza el Consejo sobre nuestras capacidades militares, dijo la primera consejera Norix, con sus 4 extremidades superiores crispándose nerviosamente. Zura se puso de pie, su piel luminiscente latía con patrones de estrés. Nuestras flotas combinadas han combatido. Un vehículo Vex en 7 puntos de conflicto diferentes. Hemos perdido el 83% de nuestras naves capitales. El resto se está reagrupando en el centro Centuri, pero las simulaciones nos dan menos del 12% de posibilidades de detener su flota principal. 12%. El embajador Plex rió, un sonido hueco que resonó por la cámara. Recuerdo cuando nos preocupaban los aranceles comerciales con la Unión Mercantil Beltorren. ¡Qué tiempos aquellos!, ¿no? No es momento para la nostalgia, espetó el embajador Krex. Pero sus rasgos reptilianos se contorsionaron en lo que su especie consideraba una expresión seria. Necesitamos soluciones, no reminiscencias. Observé cómo las mentes más brillantes de la galaxia discutían inútilmente. Beltorren quería negociar a pesar de 17 intentos fallidos previos. El colectivo Jürgen sugirió esconderse en dimensiones de bolsillo, ignorando que el vehículo Vex tenía sensores que podían detectar grietas transdimensionales. Los toleranos propusieron liberar un supervirus diseñado, olvidando convenientemente que los vehículos Vex no eran entidades biológicas en el sentido tradicional. Hay una opción. No lo hemos discutido, dijo la embajadora Etna en voz tan baja que la cámara casi no la escuchó. La anciana buriana rara vez hablaba en las reuniones del consejo, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. ¿Qué opción?, preguntó la consejera principal Norex. Los ojos de Etna, lechosos por la edad, se concentraron intensamente en la mesa central. Podríamos pedir ayuda a los humanos. El alboroto resultante fue inmediato. La mitad de la cámara estalló en protestas, mientras que la otra mitad exigía explicaciones. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que acababa de oír. Humanos, la especie que todos acordamos poner en cuarentena hace 200 años. La especie considerada demasiado peligrosa para unirse a la comunidad galáctica. ¿Están locos?, gritó el embajador Krex, con su collar ceremonial ondeando. Los humanos, ¿por qué no simplemente volar nuestros propios planetas y salvar a los Vex? ¿Cargar con el problema? Son ingeniosos, replicó Igna con calma. Son bárbaros, respondió Krex. Pasaron de descubrir la energía atómica a convertirla en arma en menos de 3 años. Toda su historia está escrita con la sangre de los de su especie. Embajador ZYL se inclinó hacia adelante. Sí, imagina lo que podrían hacerle a un enemigo que amenaza no solo a sus estados-nación, sino a toda su especie. Esto hizo que la cámara se detuviera. Sin darme cuenta, me encontré recurriendo a los limitados datos que teníamos sobre los humanos. La mayoría de las especies tuvieron una progresión tecnológica lineal, desarrollaron la agricultura, luego la escritura, luego las máquinas básicas, luego la tecnología avanzada, luego los viajes espaciales, luego las capacidades FTL. Los humanos pasaron de su primer vuelo propulsado a aterrizar en la Luna en 66 años, de descubrir las bases teóricas de la pesca nuclear a construir reactores funcionales en 5 años, y de postular la existencia del código genético a editarlo en menos de un siglo. Eran terriblemente adaptables, creativos e impredecibles. Cuando los descubrimos, continuó la cámara silenciosa, ya habían librado 2 guerras mundiales y desarrollado armas que podrían volver inhabitable todo su planeta. Sin embargo, también habían creado arte que conmovió hasta las lágrimas a nuestros equipos de investigación,
compuesto música que provocó respuestas emocionales incluso en especies sin tradición artística auditiva y escrito literatura que, de alguna manera, resonó en caminos evolutivos completamente diferentes. Son contradictorios. Son peligrosos, insistió Krex. Hay una razón por la que pusimos balizas de advertencia alrededor de su sistema solar. Sí, dijo el primer consejero Norik lentamente. Pero quizás lo que necesitamos ahora mismo es peligroso. Me asignaron a la delegación. No por ninguna cualificación especial, sino simplemente porque recientemente había catalogado nuestra limitada información sobre la cultura y la biología humanas. Eso y que ningún diplomático de mayor rango quería la asignación. Si las cosas iban mal con los humanos, mejor sacrificar a un don nadie de tercer rango como yo. Nuestra nave se lanzó de FTL en el límite del sistema de almas. Las balizas de advertencia seguían en su lugar, transmitiendo el mismo mensaje en 2000 idiomas. Peligro, especies en cuarentena, no se acerquen. Irónico, ¿verdad?, dijo el capitán Lorax al pasar junto a las balizas. Las pusimos para proteger la galaxia de ellos. Ahora esperamos que puedan proteger la galaxia de algo peor. Nuestra pequeña nave diplomática se acercó al cuarto planeta, Marte. Los humanos habían establecido colonias allí, según nuestras observaciones a largo plazo. Mejor hacer el primer contacto lejos de su mundo natal. Sus superiores razonaron. Si las cosas salían mal, al menos la Tierra se salvaría. Recibiendo transmisión, informó nuestro oficial de comunicaciones, con expresión de sorpresa. Está en perfecto estado galáctico. ¿Cómo es posible?, pregunté. Nunca hemos hecho contacto. Reproduzcan, ordenó la embajadora Kithison, líder de nuestra desesperada misión. Un rostro humano apareció en nuestra pantalla. Correo electrónico, pensé, aunque no estaba del todo seguro. Su dimorfismo sexual era sutil comparado con el de algunas especies. Saludos, visitantes, dijo. Soy la directora Maya King de la Fuerza de Defensa Colonial de Marte. Los estábamos esperando. La embajadora Kithison chasqueó la boca con sorpresa. ¿Nos estaban esperando? Ah, sí, respondió con una leve curva hacia arriba. Detectamos un ave en el momento en que entró en el sistema. De hecho, conocemos la comunidad galáctica desde hace casi 100 años. Esto era imposible. Nuestra cuarentena había sido perfecta. Sin contacto, sin transmisiones, nada que los alertara de la existencia de vida inteligente más allá de su mundo. ¿Cómo? La embajadora Kithison logró preguntar. Escuchamos, dijo simplemente. Observamos y aprendemos. Sus satélites de observación. Los pirateamos hace décadas. Sus balizas de advertencia. Desciframos las señales. Sus naves de investigación que permanecen justo en el límite de nuestro sistema. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Sentí que mis 4 corazones latían rápidamente. Esto era malo. Muy malo. Por favor, no parezca tan preocupado, dijo la directora King. Y me di cuenta de que se dirigía específicamente a mí. Si quisiéramos romper la cuarentena, ya podríamos haberlo hecho. Hemos respetado su decisión, aunque no estemos de acuerdo. Pero no finjamos que este es el primer contacto. Ahora, ¿por qué no me dice por qué el Consejo Galáctico finalmente ha decidido llamar? La plataforma de aterrizaje del Cuartel General de Defensa Colonial de Marte estaba poblada con más humanos de los que esperaba ver. Observaron a nuestra delegación con manifiesta curiosidad mientras nos escoltaban por pasillos relucientes hasta una sala de conferencias. La directora King nos esperaba junto con varios otros humanos con diferentes uniformes. Los presentó como el general Theo Ibuki, la doctora Leila Jackson y el embajador Connor O'Malley. «Embajador», pregunté sin poder contenerme. «Sí», respondió Ali con un sonido que luego supe que se llamaba risita. «Hemos tenido un cuerpo diplomático extraterrestre listo durante casi 50 años. Optimista de nuestra parte, lo sé, pero nos gusta estar preparados». Una vez sentados, el embajador Kison explicó nuestra grave situación, la amenaza que representan los Vex, nuestras pérdidas militares y la inminente catástrofe que enfrentan todas las especies civilizadas. Durante la explicación, observé atentamente a los humanos. No mostraban el miedo ni el pánico que se había apoderado del Consejo Galáctico. En cambio, parecían interesados, casi emocionados. Cuando el embajador Kithison terminó, el director King asintió pensativo. Así que han venido a pedir nuestra ayuda para luchar contra un enemigo que sus fuerzas combinadas,
que representan a 47 civilizaciones avanzadas de naves espaciales, no pueden derrotar. Un enemigo que ya ha destruido cientos de sus mundos y no ha mostrado ningún interés en comunicarse ni negociar. Es correcto, dijo el embajador Quisón, su modulador de voz transmitiendo nuestra desesperación. Y nos pusieron en cuarentena porque pensaron que éramos demasiado violentos e impredecibles, dijo el general Ibuki, con el rostro inexpresivo. La cuarentena fue una medida de precaución, dijo el embajador Quisón con cautela. La doctora Jackson soltó una risa repentina y aguda. Una medida de precaución. Eso es jerga diplomática, porque les teníamos miedo, ¿no? Ninguno de nosotros respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Bueno, dijo el embajador Ali, reclinándose en su silla. Parece que la galaxia necesita nuestros talentos particulares después de todo. ¿Nos ayudarán? Pregunté, sin poder contener la sorpresa. Por supuesto que ayudaremos, dijo el director King como si fuera lo más obvio del universo. Somos humanos. Luchar contra adversidades imposibles es prácticamente el pasatiempo de nuestra especie. Mientras nuestra delegación salía de la sala de conferencias, me encontré caminando junto a la doctora Jackson. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué nos ayudarían cuando aislamos a su especie de la comunidad galáctica? Me miró con una expresión que no pude interpretar. ¿Sabes qué tiene de gracioso la humanidad? Nos encantan las buenas historias de redención, sobre todo cuando nos toca ser los héroes. Pero el riesgo es enorme. Terminó la frase por mí. Incluso catastrófico. Eso es lo que la hace interesante. Interesante. Repetí desconcertado. Absolutamente, respondió. Verás, los humanos Trazax tienen un dicho, ojalá vivas en tiempos interesantes. De hecho, se considera una maldición. Pero la verdad es que prosperamos en tiempos interesantes. Hemos pasado toda nuestra historia evolutiva adaptándonos a una catástrofe tras otra. Edades de hielo, supervolcanes, impactos de asteroides, pandemias, cambios climáticos, lo que sea, lo hemos sobrevivido. Comparada con nuestra propia historia, esta amenaza de transporte Vex es solo el martes. No entendí la referencia, pero su confianza era a la vez tranquilizadora y aterradora. En cuestión de horas, se estaban preparando naves humanas para partir. No solo naves militares, noté, sino también naves civiles. Operaciones mineras, naves científicas, incluso lo que parecían ser cargueros reacondicionados. Cuando cuestioné esto, el general Ibuki explicó su estrategia. Los Vex lo consumen todo, ¿verdad? Transforman la materia en más de sí mismos. Bueno, dos pueden jugar a ese juego. Nuestras naves mineras pueden descomponer asteroides más rápido que ellos. Nuestros fabricantes pueden reutilizar materiales sobre la marcha. Y cada capitán de nave humano tiene algo que los Vex no tienen. ¿Qué es eso?, pregunté. Imaginación, respondió con una sonrisa depredadora. Y un deseo ardiente de probarse contra oponentes dignos. Han desatado algo que no comprenden del todo. Trazax, espero que estén preparados para las consecuencias. Mientras observaba a cientos de naves humanas prepararse para la partida, me pregunté si habíamos cometido un terrible error. Pero con el avance de los Vex-Cari, ¿qué opción teníamos? Las palabras del primer consejero Norex resonaron en mi mente. Quizás lo que necesitamos ahora es peligroso. Los humanos estaban seguros de que la pregunta era peligrosa para quién. La flota humana partió del sistema de almas a una velocidad sin precedentes. En 24 horas terrestres, habían reunido una fuerza de más de 3000 naves. Observé su operación desde el Phoenix Down, la nave insignia humana comandada por la almirante Elena Reyes, una mujer cuya calma desmentía la feroz inteligencia en sus ojos. Parece sorprendido por nuestra rapidez de respuesta, comentó la almirante Reyes mientras yo observaba la pantalla táctica que mostraba la enorme armada humana. Mi especie necesitaría meses para organizar semejante fuerza, admití. El Consejo Galáctico tardó 16 días solo en acordar el envío de nuestra misión diplomática. Sin ofender a su consejo, dijo la almirante Reyes. Pero 16 días de conversaciones mientras las colonias son devoradas parece ineficiente. Sin embargo, su gente se unificó de inmediato, observé. Me hicieron creer que los humanos eran díscolos y propensos a los conflictos internos. La almirante Reyes rió. Oh, claro que lo somos. Ahora mismo, hay al menos 7 desacuerdos importantes sobre los enfoques tácticos de esta misión.
La diferencia es que estamos discutiendo mientras volamos hacia el enemigo, no antes de partir. Esta fue mi primera comprensión de lo que los humanos llaman multitarea, su extraña capacidad de seguir múltiples cursos de acción simultáneamente. Donde la mayoría de las especies reflexionaban, deliberaban y luego actuaban, los humanos parecían hacer las tres cosas a la vez, a menudo mientras participaban en lo que llamaban conversaciones ociosas. Entonces, ¿cuál es su estrategia contra el Curry Bex?, pregunté. Su flota es impresionante, pero el Consejo ya ha perdido miles de naves de guerra avanzadas. La almirante Reya esbozó una leve sonrisa. El Consejo luchó de forma convencional. No planeamos hacer eso. ¿Qué quieres decir? Ya lo verán. Centro Centauri, respondió crípticamente. Su gente sigue resistiendo allí, ¿verdad? Asentí. Apenas. Nuestra información más reciente sugiere que les quedan quizás 3 días antes de que llegue la flota principal de transporte Vex. Entonces estaremos allí en 2, dijo con absoluta certeza. Fiel a su palabra, la flota humana llegó al centro Centauri 48 horas después utilizando configuraciones de propulsión FTL que nuestros científicos habían considerado teóricamente imposibles. Las fuerzas de defensa galáctica restantes recibieron a la armada humana con una mezcla de alivio y temor. El alto almirante C del colectivo Jürgen, el oficial militar de mayor rango de las fuerzas galácticas combinadas, se quedó visiblemente atónito cuando el almirante Reyes y su personal de mando subieron a bordo de su nave para una sesión de estrategia. Sus naves se mueven de forma inusual, dijo, con 7 ojos parpadeando en secuencia. Nuestros sensores tuvieron dificultades para rastrear sus vectores de aproximación. Hemos hecho algunas modificaciones a la teoría estándar de FTL, explicó la jefa científica humana, la doctora Pricia Patel. Nada demasiado complicado, solo se trata de inducir artificialmente una superposición cuántica en el núcleo del motor mientras se genera simultáneamente un campo de dilatación temporal localizado. Observé cómo los líderes militares galácticos intercambiaban miradas desconcertadas. Estos conceptos no les eran desconocidos, pero la forma informal en que los humanos discutían sobre la manipulación de las fuerzas fundamentales de la realidad era desconcertante. Olvídense de los detalles técnicos, intervino el almirante Reyes. Necesitamos discutir los planes de batalla. El transporte Vex llegará en 24 horas. El almirante C señaló la pantalla holográfica que mostraba la flota enemiga que se acercaba. Hemos posicionado nuestras naves restantes en un perímetro de defensa estándar alrededor del centro. Con sus fuerzas, podríamos contenerlos el tiempo suficiente para que se complete la evacuación. ¿Evacuación? El almirante Rayas frunció el ceño. No vinimos aquí a retirarnos. La flota Vex Cari supera en número a nuestras fuerzas combinadas en una proporción de casi 3-1, explicó C con paciencia, como si hablara con un novato en táctica. Incluso con sus naves, la victoria es matemáticamente imposible. La general humana Amara Jackson, al mando de sus fuerzas terrestres, dio un paso al frente. Con todo respeto, almirante C, los humanos tienen una larga historia de lograr victorias matemáticamente imposibles. ¿Cómo? Preguntó C cambiando los parámetros de la ecuación. Respondió el doctor Patel con una sonrisa que mostraba demasiados dientes para ser tranquilizadora. Lo que siguió fue la sesión de planificación de batalla más inusual en la historia de la guerra galáctica. Los humanos no solo cuestionaron la doctrina militar establecida, sino que la ignoraron por completo. Propusieron tácticas que iban desde lo poco ortodoxo hasta lo aparentemente suicida. Y durante todo el proceso, mantuvieron una extraña frivolidad, haciendo bromas sobre la posibilidad de imponer un termopolio o abusando de referencias históricas que no significaban nada para los oficiales galácticos, pero que parecían inspirar fuertes asentimientos de aprobación entre los humanos. «Esto es una locura», murmuró el alto almirante C después de que los humanos describieran su estrategia principal. Posiblemente el almirante Reyes lo admitió. Pero como dijo una vez un filósofo humano, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperando resultados diferentes. Tus tácticas convencionales han fallado contra el Vex Cari 43 veces. Quizás la locura sea justo lo que se necesita. El Vex Cari llegó justo cuando se predijo. Sus enormes naves espaciales, cada una del tamaño de una pequeña luna, emergieron del FTL, rodeadas de enjambres de naves cosechadoras. Observé desde la plataforma de observación del Phoenix Down cómo se acercaba el enemigo. Implacables, implacables y sin miedo. Magníficos, ¿verdad?, dijo una voz a mi lado. Me giré y vi al comandante Félix Navarro, el oficial táctico de la nave, observando al enemigo con lo que parecía ser admiración. ¿Los encuentras hermosos?,
Pregunté incrédulo. Como un depredador perfecto es hermoso, aclaró. Han evolucionado o se han diseñado para convertirse en la máquina de consumo definitiva. Sin desperdicio, sin vacilación, sin piedad. ¿Y esto te impresiona? El comandante Navarro sonrió. Los hace predecibles y los enemigos predecibles pueden ser derrotados. A medida que el Bexkeri se acercaba, la flota humana ejecutó maniobras que desafiaban las tácticas de combate espacial convencionales. En lugar de formar una línea defensiva, se dispersaron en patrones aparentemente aleatorios. Pequeños los escuadrones se lanzaron hacia las enormes naves de transporte Vex, solo para desviarse en el último momento. Otros parecían volar en patrones deliberados que carecían de sentido táctico. ¿Qué están haciendo?, preguntó el alto almirante C por el canal de comunicación. Llamando su atención, el almirante Reyes respondió con calma y mapeó sus patrones de respuesta. Durante casi una hora, la flota humana participó en esta extraña danza, sufriendo pérdidas mínimas e infligiendo daños insignificantes al enemigo.